Hoy es un día muy triste para el mallorquinismo. Hoy se ha ido uno de sus referentes históricos. Hoy nos ha dejado Antonio Oviedo Saldaña, un mito como jugador y un mito como entrenador. Para los más jóvenes voy a presentaros en este vídeo un esbozo del perfil de quién fue Antonio Oviedo. Y creedme cuando os digo que gran parte de la historia moderna del Mallorca no se entiende sin la presencia de Antonio Oviedo. Vamos para allá. Os voy a presentar a un verdadero mito, a Antonio Oviedo Saldaña. Este es Antonio Oviedo. A su llegada al Mallorca, Antonio Oviedo llegó en la temporada 59-60 de la mano de Juan Carlos Lorenzo, al que veis aquí, vestido con un chándal azul. Antonio Oviedo está agachado con una niña que aparentemente no le hace demasiada gracia que le hagan una fotografía. Fue una de las piezas claves del ascenso a Primera División de la temporada 59-60, el primer ascenso a Primera División de la historia del Mallorca. Jugaba como extremo en los dos lados. Era un futbolista de desborde, un futbolista de mucha calidad, un futbolista de regate, capaz de marcar goles olímpicos, capaz de revolucionar los partidos, y que estuvo 4 temporadas en el Mallorca. Se marchó al Elche después junto a Andreu Mir, aquí los vemos a los dos, cuando el Mallorca descendió en la temporada 62-63 después de perder de manera sorprendente una promoción ante el Español. Digo de manera sorprendente porque aquel Mallorca 62-63, con Pepillo como delantero centro, era capaz de golear o de ganar a todos los grandes en Palma, pero luego en cambio no podía con los más pequeños. Eso le llevó a una promoción que acabó en empate porque perdió en Sarriá y ganó en Palma al Español. Todo desembocó en un partido de desempate que se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu, perdió 1-0 y ahí se fue a Segunda División. Y Antonio Oviedo y Julián Mir fueron traspasados, en el caso de Antonio Oviedo, por 1.200.000 pesetas, que era una cantidad de dinero enorme en aquella época, traspasados al Elche. Él, vamos a verlo en la foto con el Elche, le veis con esa rodillera, futbolista que ya tenía problemas en las rodillas y que tuvo que retirarse del fútbol a los 29 años para iniciar una carrera como entrenador, que le llevaría a dirigir a muchos equipos de nuestra isla. Empezó en el Margaritense, del Margaritense pasó al Poblense, del Poblense al Atlético Baleares, y cuando faltaban 2 semanas para que empezara la temporada 79-80, le llamó Miguel Contestí para que se hiciera cargo de un Mallorca que estaba en estado de ruina. Y cuando digo en estado de ruina es literal. Al Mallorca le habían cortado 2 años antes la luz, le habían cortado el gas, había tenido que pedir respiración asistida a la Federación Española de Fútbol en forma de un préstamo de 8 millones de pesetas que tenía que avalar personalmente Miguel Contestí y que implicaba también la prohibición de no poder fichar futbolistas profesionales hasta que se resolviera la deuda que tenía con la AFE. Todo eso para hacer frente a un Poblense que en aquella temporada era, sin duda, sin ningún género de dudas, el mejor equipo que había en Baleares, con futbolistas que luego llegaron a Primera División como Mestre, como Llabrés, como Frank o como el propio Jordi Morey. Antonio Oviedo asumió el reto. Se hizo cargo de una plantilla con muchas limitaciones, una plantilla que vamos a ver ahora mismo. Seguro que muchos de los más veteranos la recordáis. Aquí tenéis a Iriarte, a Chea, a Gallardo, a Braulio, a Jaime Bauzá, a futbolistas como Selu, como Campoy, como Andreu Mir, como Lizoain y como Luis. Una plantilla a la que Antonio Oviedo le sacó un resultado extraordinario hasta el punto de que el Mallorca quedó campeón de Liga, y ojo a una marca impresionante de Antonio Oviedo en aquella temporada. Ganó 17 partidos de Liga consecutivos. ¿Os imagináis lo que es en una Liga ganar 17 partidos consecutivos? Mallorca había empezado mal, perdiendo en el campo del Poblense, perdiendo en el campo del Margaritense y empatando en Sóller. Pero a partir de una victoria ante el Formentera enganchó 17 triunfos consecutivos, uno de ellos histórico. Histórico porque el Luis Sillar se llenó hasta los topes para recibir al Poblense en un partido en el que estaba en juego el liderato. Ganó el Mallorca por 2-1 en un día en el que no cabía ni un alfiler en el estadio Luis Sillar, y el Mallorca ascendió aquella temporada a Segunda División B, dejando el pozo de la Tercera División. Y en Segunda División B continuó el gran éxito de Antonio Oviedo con este equipo. Con un equipo
en el que había un futbolista superlativo. Para mí, y lo he dicho muchas veces, lo mejor que yo he visto jamás vistiendo la camiseta del Mallorca, el último de todos, con la mano apoyada en el césped, Paco Bonet, pero con otros futbolistas importantes como Rafa Gallardo, al que vemos arriba con el balón en la mano, o como un Kuki Nadal, que vemos abajo en el centro agachado, al que hizo debutar Antonio Oviedo la temporada anterior en tercera división con 15 años. Kuki Nadal sería traspasado ese año, esa temporada 80-81, en el mercado invernal al Atlético de Madrid. Y Orellana, que es el que está entre Paco Bonet y entre Kuki Nadal, fue el primer profesional que pudo fichar el Mallorca una vez que resolvió los problemas con la AFE. Todo eso fue posible gracias al valor de Miguel Contestí y gracias al valor de Antonio Oviedo, dos personajes sin los que no se entiende la historia contemporánea del Mallorca. Ascendió el Mallorca a segunda división. Se mantuvo más o menos en mitad de la tabla y en la Nochebuena de 1981, de manera sorprendente, hay muchas teorías sobre por qué fue cesado Antonio Oviedo y cuáles fueron los motivos que llevaron a Miguel Contestí a prescindir de la persona que había capitalizado con él la resurrección del Mallorca desde tercera división. Nunca se sabrá la verdad, salvo que la quiera contar Miguel Contestí, que evidentemente fue el que tomó la decisión definitiva. Pero Antonio Oviedo se marchó del Mallorca, de aquel Mallorca 81-82, aquí está, recordamos sobre todo a Miodrag Kusturic, lo vemos con el balón apoyado también sobre el césped, vemos al portero a Mariano Tirapu, a Jordi Morey, que llegó desde el Poblense en el verano anterior, a Zoran Pérez, que es el último de todos, futbolista que aterrizó en el Mallorca de la mano de Kusturic y que duró muy pocos meses. Y entre ellos dos, a un futbolista que a mí personalmente me encantaba, Chechu Delgado, un jugador con una técnica individual y una capacidad de liderazgo realmente impresionante. Pero Antonio Oviedo fue cesado y se marchó del Mallorca con un récord increíble. No ya tan solo los 17 triunfos consecutivos que había conseguido en tercera división. Cuando él se fue del Mallorca, después de 2 temporadas y media, ojo, no estamos hablando de un periodo corto, 2 temporadas y media, lo hizo sin haber perdido un solo partido de liga en casa, ni uno solo. Se marchó imbatido, tal como llegó. Para él los partidos de casa, los partidos del Luis Sillar eran muy importantes y consiguió el objetivo de que ni en tercera, ni en segunda B, ni en la media temporada que estuvo en segunda división a ningún equipo le ganó un partido de liga en el estadio Luis Sillar. Un récord que evidentemente se mantiene todavía porque nadie ha podido repetirlo y que yo creo que, dadas las condiciones muy diferentes que existen en el fútbol actual, va a ser muy difícil que podamos verlo repetido. Antonio Oviedo se marchó al Atlético Baleares en un proyecto con Damián Estelric que no tuvo demasiada continuidad y de ahí dio el salto a Almería. En el Almería dirigiría a varios equipos, a los 2 Almerías, dirigiría también al Mármol Macael. Vemos otra vez a Antonio Oviedo en su etapa como jugador, dirigiría al Mármol Macael y regresaría, aquí lo vemos ya, más veterano, convertido en representante precisamente de Mármol. Y esa fue la manera en la que se ganó la vida durante muchos años, hasta que le rescató para el Mallorca Lorenzo Serra Ferrer, que con Jaime Cladera le dio un puesto de ayudante en la dirección deportiva cuando llegó al Mallorca. Hoy nos ha dejado, insisto, es un futbolista y es un entrenador clave en la historia del Mallorca. Allí donde esté, seguro que está compartiendo ahora sus experiencias futbolísticas con muchos de los jugadores que ya no están entre nosotros y que también ascendieron al Mallorca en 1960 por primera vez a Primera División. Descanse en paz, un mito del mallorquinismo. Descanse en paz, Antonio Oviedo. Creo que hoy era absolutamente necesario hacerle un pequeño homenaje para que los mallorquinistas más jóvenes tuvieran al menos un pequeño perfil de quién era Antonio Oviedo Saldaña. Gracias por haber estado con nosotros.